han acabado. Vamos a comenzar el acto de presentación del libro de Manuel Ortuño Arregui, El héroe Eneas, las metamorfosis y la Eneida, y querría empezar felicitando a la librería La Farándula por algo que me acaba de sorprender y estaba comentando yo aquí al principio. Ya quisiera la Sociedad Española de Estudios Clásicos organizar cualquier tipo de acto y conseguir que se llenara un espacio como el de la librería. Darle la enhorabuena porque estamos presentando algo que raramente se hace, que es el primer libro de Manuel Ortuño y que además tiene un tema que inicialmente podría parecer apartado de nuestros días, alejado de nuestros intereses, como es el hablar de la figura de Eneas en las obras de Virgilio y de Ovidio. Algo que es difícil, un tema que es complejo, y que lo que nos ofrece Manuel Ortuño es una invitación a la lectura. Una invitación a la lectura que presentamos hoy en un acto que parece muy novedoso y que ya se practicaba en el mundo antiguo siempre que un autor daba a luz su libro. Y era una requitatio, una presentación pública de la obra. Una presentación en la que se hablaba de la obra, también se recitaba toda ella, podía acompañarse de música, se escenificaba, se daba a la luz pública, se participaba y también se debatía sobre ella. Hemos estado hablando del formato de la presentación, yo voy a hablarles un poco sobre el libro, de qué trata, voy a tratar de introducir los elementos esenciales que aparecen y cómo hay que entenderlo, tratándose de un libro, como he dicho, de divulgación. Un libro que tiene que atraparnos para que después de la lectura de las páginas de Manolo, que al fin y al cabo fue mi alumno, como aquí veo a otros alumnos, y hay alumnos suyos que en este momento también asisten al acto, desde el apoyo que desde el colegio en el que imparte sus clases, desde en ocasiones las instituciones, siempre nos sentimos gratificados de que apoyen los estudios clásicos, de que nuestros estudios puedan perdurar, puesto que no en vano los estudios clásicos, la tradición clásica, forma parte de los pilares de nuestra cultura occidental. Si nosotros queremos definir en qué consiste ser europeo, inmediatamente nos viene a la cabeza Grecia, Roma y luego en ese trasunto por el medievo, el mundo tardío y el medievo, el cristianismo. Queramos o no, se niegue, se renuncie, se defienda, el referente permanente en nuestros estudios, en nuestra cultura, es mundo clásico y cristianismo. Y son los dos pilares, y esos dos pilares tenemos que entenderlos. Cada vez que nos planteamos un problema nuevo, acudimos a ellos, porque forman parte de nuestra esencia, es algo telúrico, nace de nuestras propias raíces, lo sentimos desde el momento en el que nacemos, somos mediterráneos, no podemos evitarlo, y esas son nuestras raíces. Decía que estamos, por lo tanto, ante una presentación del libro que entronca directamente con la forma de presentación realizada en el mundo clásico. Cuando Virgilio muere y ordena que su obra sea quemada, probablemente
por algún criterio político, tal vez, pero esencialmente por un criterio estético. Era un poeta que aspiraba a la perfección en la obra, que pretendía cuidar cada palabra, cada verso, el ritmo que había que darle para que todo tuviera sentido. No hay nada gratuito en la obra. Algo que percibieron los propios antiguos. Macrobio en Saturnales nos da la pauta para entender a Virgilio en el medievo y entenderlo en nuestra propia cultura. La Eneida de Virgilio, bucólicas, geórgicas, la imagen de Eneas, el protagonista de la obra, la piedra angular, el personaje que nos va llevando por todo el Mediterráneo hasta llegar a Italia desde su salida de Troya, el personaje que tiene los amores con Dido, ese amor que no puede llegar a su fin, que acaba con el suicidio de la propia protagonista, porque Eneas tiene que cumplir con el destino que le está encomendado, tiene que llegar a Italia, tiene que fundar la estirpe, se tiene que convertir, y eso es lo que nos cuenta Eneas en el libro tercero, tiene que pasar de ser un guerrero troyano, un noble troyano, que está llamado a caudillar a este pueblo para fundar la futura fundación de Roma, tiene que convertirse de troyano en romano, de héroe mitológico en héroe histórico, en el pater de la patria. Tiene que arrumbar, por eso lo pierde al final del libro tercero, a su pater Anquises, que era el auténtico caudillo de la expedición, y convertirse él en pater, como pater, y esto nos lo dice Ovidio y aparece en el libro que presentamos. Augusto se ha convertido en pater, porque lo que nos encontramos, y es lo que refleja la obra que les estoy presentando, es que en época de Augusto, cuando Octavio, el futuro Augusto, porque Augusto no olvidemos que es el nombre que le añade, voy a decirlo en términos coloquiales, el mote que le da el Senado, la categoría, la definición noble que le da el Senado a Octavio después de haber vencido en la batalla de Actium a Marco Antonio y Cleopatra, cuando se ha hecho con el poder absoluto y funda una monarquía de la que se oculta el nombre. Bajo la apariencia de una república, el Senado sigue funcionando, pero cuanto más sofisticada es, cuanto más se funda en una gran obra literaria, más efectiva es, porque además llega a las clases más elevadas de la sociedad, aquellas que acceden a este tipo de obra, que creen poder desentrañar todas sus claves y sin embargo están viéndose atrapados en ellas. Y ahí la identificación entre las figuras de Augusto y Eneas es clave. Y voy a ejemplificarlo con algo que sucede en ese mismo libro tercero, el libro más inacabado de la Eneida de Virgilio, pero sin embargo el que nos da todo este tipo de claves. Virgilio, para dar una nueva verdad histórica, y lo hace incluyendo, insertando justo en ese momento el único pasaje epigráfico del librito. Hola, buenas noches. Antes de nada, pues hay que hacer yo creo, un énfasis importante en algunas cuestiones. Primero, los agradecimientos. Yo sinceramente no me esperaba esto. Aquí el profesor Juan Mesa me decía ahora mismo que sí. Yo creo que sí. Pero yo realmente no me esperaba llenar este aforo de esta manera y ver aquí tantas caras, ya no solo familiares, sino gente cercana, gente que estoy con ellos todos los días, que llevo ya años con ellos. Por lo cual, lo primero, agradecimiento a la persona que tengo aquí al lado, que ya no solo es mi profesor, sino mi director de tesis y un amigo, al fin y al cabo. Entonces, yo no puedo decir otra cosa más que agradecerle que esté aquí. Eso es lo primero. En segundo lugar, dar las gracias a que estemos aquí en este foro. Es decir, yo creo que es muy importante el poder reunir a tanta gente, porque a mí una noche se me ocurrió, de esas noches, y yo creo que mi mujer sabe de qué estoy hablando, me voy a levantar a escribir esto. Y ella sabe de qué estoy hablando. Y me levanto, lo escribo y digo, esto hay que hacer un libro de esto. No sé, se me ocurrió ese día y digo, esto no se puede quedar en un cajón guardado y que se quede ahí y que nadie conozca al menos un poquito esa comparación, esa caracterización del héroe Eneas.
yo creo que era importante que se supiera. Y un poco con esa visión intentó nacer este libro. También, evidentemente, agradecer tanto a Augusto por dar la oportunidad de que estemos aquí, a Vicent Pina por su colaboración y apoyo por que también estemos aquí de alguna manera. No puedo dejar de nombrar yo hago una mirada ahora mismo y nada más que veo gente conocida, gente del Colegio de Autores Festivos, alumnos, compañeros, la dirección titular en pleno, dirección pedagógica en pleno, por lo cual mi agradecimiento no puede ser de otra manera, como hay que entender. Simplemente quería iniciar mi intervención de esta manera porque es de ley. Ya digo que yo no me esperaba esta foro que estuviera tan bien. En segundo lugar, pues un poco intentar explicar el origen de este libro o librito. Al fin y al cabo, más librito que libro, porque no es que sea muy extenso, pero lo que estaba diciendo antes, cuando yo me levanté aquella noche para decir esto hay que escribirlo, pues había que darle una salida no muy extensa, aunque mis alumnos que me conocen, y hay aquí bastantes alumnos míos, saben que yo me enrollo un poquito, pero al final parece que aquello se entiende. Después de terminar el discurso, dicen, no, si al final nos hemos enterado. Digo, mira, pues vale, pues nos hemos enterado, mira qué bien. Todo esto, el inicio hay que remontarlo al 2002, 2003. ¿Qué lejano? Pues sí, un poco lejano, pero al 2002, 2003, haciendo unos cursos de doctorado, haciendo una asignatura que era literatura y vida política en la época de Augusto, me volví a encontrar, pues no sé, por tercera o cuarta vez ya, al profesor Mesa, sí, tercera o cuarta vez ya, y junto a Carmen Puche, también profesora titular de la Universidad de Alicante, Filología Latina, pues propusieron el hacer un trabajo relacionado, dentro de la época de Augusto, con el héroe Eneas y sobre todo la comparación entre el autor latino Ovidio y el autor latino Virgilio. Y eso fue un poco el origen de lo que ahora tengo aquí en mis manos, es decir, el intentar comparar a través de esos autores y de esas dos obras, la Metamorfosis y la Eneida de Virgilio, conseguir de alguna manera ver hasta qué punto el héroe de Eneas se ha tratado en un sitio y tratado en el otro sitio, en la otra obra literaria. Eso fue, yo creo que un momento importante en mi vida, es decir, pues mira, pues parece que todo esto va a terminar en que puedo investigar y seguimos investigando.